Las manos de Raúl Castro temblaron cuando vio las imágenes que Milei acababa de proyectar en la pantalla gigante del Centro de Convenciones de Panamá. Fotos satelitales de Cuba tomadas en tiempo real, hospitales sin luz, escuelas derruidas, familias haciendo cola por comida mientras él vivía en un palacio de 50 millones de dólares. El dictador de 93 años, acostumbrado a décadas de impunidad, nunca había sido confrontado así ante las cámaras del mundo entero. Esto es una violación de soberanía, rugió Castro con voz temblorosa, intentando levantarse de su silla. Usted no tiene derecho. ¿Soberanía? Milei explotó como un volcán. Hablas de soberanía mientras tenés a 11 millones de cubanos como esclavos. Esto no es soberanía, es una prisión de 109,000 kilómetros cuadrados. Era diciembre de 2024, en la cumbre iberoamericana que se había convertido en el enfrentamiento más explosivo entre libertad y tiranía en la historia moderna. Castro había llegado esperando los protocolos diplomáticos habituales, donde los líderes mundiales fingían respeto por su legado revolucionario. No sabía que Milei había preparado la confrontación más devastadora de su vida política. Presidente Milei, intentó Castro recuperando la compostura dictatorial, usted es muy joven para entender las complejidades de la revolución. Tengo algo que va a explicar todas tus complejidades. Milei sacó su teléfono con sonrisa feroz. La única complejidad es entender cómo justificás 65 años de fracaso absoluto. Arrojó sobre la mesa fotografías que se esparcieron como naipes, cubanos nadando hacia Florida, balsas hundiéndose en el estrecho, familias separadas por la dictadura. Mirá el resultado de tu revolución, rugió. 2.8 millones de cubanos huyeron de tu paraíso. Un cuarto de la población. Castro palideció. Nunca había enfrentado una confrontación tan directa sobre el fracaso más evidente de su régimen. Pero lo que estaba por mostrar Milei haría que todo lo anterior pareciera una caricia diplomática. Comandante Castro, continuó Milei con esa calma que precedía sus devastaciones más brutales, hablemos de los números reales de tu revolución. Los gráficos aparecieron implacables, Cuba en 1959 versus Cuba en 2024. PIB per cápita, esperanza de vida, libertades civiles, todo había retrocedido o se había estancado durante 65 años de comunismo. En 1959, Cuba tenía el tercer PIB per cápita de América Latina, declaró Milei. Hoy está entre los 5 más pobres. Esa es tu revolución. Los bloqueos imperialistas, murmuró Castro débilmente. Bloqueos. Milei se rió hasta las lágrimas. Cuba comercia con 190 países. El único bloqueado es el pueblo cubano por tu dictadura. Se acercó invadiendo el espacio del anciano dictador. Corea del Norte también tiene bloqueos y tiene armas nucleares. Vos ni para eso serviste. El ataque era devastador porque exponía la mediocridad absoluta del régimen castrista. Castro intentó defenderse, nosotros desarrollamos un sistema de salud. ¿Sistema de salud? Milei explotó volcánico. Los hospitales cubanos no tienen ni aspirinas. Los médicos ganan $30 al mes. Mandás médicos al extranjero como esclavos modernos. Pero entonces llegó el momento que había estado prometiendo. Milei sacó documentos clasificados que hicieron que Castro se pusiera completamente pálido. Eran los registros financieros de la familia Castro, cuentas bancarias en Suiza, propiedades en España, inversiones en Panamá. Un patrimonio de más de 900 millones de dólares mientras el pueblo cubano vivía con $1 al día. ¿Querés que lea en voz alta los números de tus cuentas en Zúrich?, preguntó Milei con sonrisa depredadora. ¿O preferís explicar cómo un revolucionario comunista tiene más plata que muchos capitalistas? Silencio sepulcral. Castro se quedó petrificado, procesando que su hipocresía más profunda había quedado expuesta ante el mundo. Esos documentos son falsos, balbuceó desesperadamente. Falsos. Milei se acercó cara a cara. Son de la OFAC estadounidense. Documentos oficiales del Departamento del Tesoro. 900 millones de dólares mientras tu pueblo come una vez al día. Y entonces Castro cometió el error que sellaría su humillación definitiva. Al menos nosotros defendemos la justicia social, gritó con la poca voz que le quedaba. Error fatal. Milei se quedó quieto por un segundo, procesando la obscenidad que acababa de escuchar.
Luego explotó con una furia que hizo temblar todo el centro de convenciones. Justicia social. Su voz resonó como un trueno que despertó a los muertos. Justicia social con 900 millones robados. Justicia social con 2.8 millones de exiliados. Justicia social con 65 años de miseria. Se acercó hasta quedar centímetros del dictador anciano. La única justicia social que conoces es robar al pueblo para vivir como millonario. ¿Crees que Castro se merece esta humillación después de 65 años de tiranía, o Milei se está ensañando con un anciano? Comenta tu opinión porque lo que viene va a cambiar la historia de América Latina. Lo que siguió fue una masterclass de demolición de toda una ideología. Milei había esperado toda su vida a este momento, poder enfrentar cara a cara a uno de los últimos dinosaurios del comunismo mundial. Raúl, dijo Milei con pedagogía implacable, vamos a hacer un ejercicio de números reales versus fantasías revolucionarias. Los gráficos comparativos aparecieron, Cuba versus países similares que habían elegido libertad económica. República Dominicana tenía el mismo PIB que Cuba en 1959, declaró Milei. Hoy tiene el triple. Costa Rica era más pobre que Cuba. Hoy es 3 veces más rica. Castro escuchaba en silencio, viendo cómo se desmoronaba el mito de su revolución. Hasta Panamá, con una 10ª parte de la población, tiene una economía más grande que Cuba, continuó Milei implacable. Los países capitalistas explotan a sus trabajadores, murmuró Castro. Explotan. Milei se rió con carcajada que llenó el auditorio. Un trabajador dominicano gana en un día lo que un cubano en un mes. Un costarricense vive 5 años más que un cubano. ¿Quién explota a quién? Pero lo que estaba por revelar destrozaría para siempre el mito del igualitarismo comunista. Milei sacó su tablet y mostró imágenes de los yates, mansiones y lujos de la élite comunista cubana, contrastados con las chabolas donde vivía el pueblo. Mientras vos tenés un palacio de 50 millones, declaró Milei con crueldad calculada, el cubano promedio vive en 8 metros cuadrados. Las imágenes se alternaban, Castro en su lujosa residencia versus familias cubanas apiñadas en cuartos diminutos. Pausa dramática. El contraste era tan obsceno que hasta los diplomáticos más experimentados parecían incómodos. Creaste la sociedad más desigual de América, rugió finalmente. Los comunistas viven como reyes y el pueblo como esclavos. Castro no tenía respuesta. Los números eran irrefutables, las imágenes incontestables. ¿Y sabes qué es lo más perverso?, continuó Milei clavando la daga final. Que vendiste esta desigualdad obscena como revolución igualitaria. Si crees que el mundo necesita ver esta verdad sobre el comunismo, compartí este vídeo para que llegue a todos los que aún creen en las mentiras revolucionarias. Los datos aparecían uno tras otro, mientras la élite comunista vivía con estándares europeos, el pueblo cubano tenía niveles de vida africanos. El apartheid sudafricano era más igualitario que tu comunismo, sentenció Milei. Castro intentó un último contraataque desesperado. Al menos nosotros no somos imperialistas como Estados Unidos, murmuró con voz quebrada. Error monumental. Milei se quedó quieto, procesando la ironía histórica que acababa de escuchar. Luego explotó con la risa más cruel de toda la confrontación. ¿No son imperialistas? Su carcajada resonó como campanas de funeral. Mandaste tropas a Angola. A Etiopía. A Nicaragua. Exportaste revolución a medio mundo. Se acercó más, su voz cargada de desprecio histórico. Convertiste Cuba en portaaviones soviético. Casi provocás una guerra nuclear. Y hablas de antiimperialismo. Los mapas aparecieron mostrando las intervenciones militares cubanas en 3 continentes. Fuiste el peón más servil del imperialismo soviético, continuó Milei implacable. Al menos los americanos pagaban bien. Vos entregaste Cuba gratis. Castro se había hundido completamente en su silla. 93 años de edad y 65 de poder absoluto no lo habían preparado para esta humillación total. Presidente Milei, intentó con voz casi inaudible, creo que está siendo muy duro con un anciano. Duro con un anciano. Milei se dirigió a todas las cámaras. Este, anciano, tiene la sangre de 500.000 de cubanos en sus manos. Los fusilamientos, las cárceles, los ahogados en el estrecho. Se volvió hacia Castro con furia justiciera.
No sos un anciano. Sos un criminal de lesa humanidad que tuvo la suerte de morir en la cama en lugar del banquillo. El silencio fue absoluto. Incluso los diplomáticos más experimentados se removían incómodos ante la brutal honestidad de Milei. ¿Sabes cuál es la diferencia entre vos y yo?, preguntó Milei con calma letal. Vos llegaste al poder para esclavizar a tu pueblo. Yo llegué para liberar al mío. Se dirigió directamente a las cámaras. Vos destruiste Cuba. Yo estoy reconstruyendo Argentina. Vos creaste miseria. Yo estoy creando prosperidad. Vos sos el pasado. Yo soy el futuro. Castro intentó levantarse para irse, pero Milei tenía un último golpe devastador. Raúl, lo llamó con autoridad que trascendía las edades. Antes de irte a morir en tu palacio de 50 millones, mira esto. En las pantallas aparecieron imágenes de cubanos celebrando en Miami, en Madrid, en cualquier lugar del mundo donde hubieran encontrado libertad. Esta es la verdadera revolución cubana, declaró Milei. La revolución de huir de vos. Se acercó para el golpe de gracia. Cuando te mueras, van a celebrar en La Habana como celebraron en Berlín cuando cayó el muro. Castro salió del auditorio perseguido por el silencio más ensordecedor de su vida. Ni siquiera sus propios diplomáticos lo siguieron. Pero Milei no terminó con una nota de odio. Demostró su grandeza como estadista dirigiéndose al pueblo cubano. Al pueblo hermano de Cuba, dijo con emoción genuina que contrastaba con la furia anterior, ustedes no son enemigos de nadie. Son víctimas de la tiranía más longeva de América. Su voz se quebró ligeramente. Ustedes son herederos de Martí, de Maceo, de todos los héroes que soñaron con una Cuba libre. No son herederos de estos tiranos que les robaron 65 años de vida. Se dirigió específicamente a los exiliados cubanos. A los cubanos de Miami, de Madrid, de todo el mundo, ustedes son la verdadera Cuba. La Cuba que sueña, que trabaja, que prospera en libertad. Los aplausos comenzaron tímidamente y crecieron hasta convertirse en la ovación más larga de la historia de las cumbres iberoamericanas. Cuba va a ser libre, declaró Milei con convicción absoluta. Y cuando llegue ese día, Argentina va a estar ahí para ayudar a reconstruir la isla hermosa que estos criminales destruyeron. Pero lo que estaba por decir cambiaría para siempre las relaciones en América Latina. Y a todos los dictadores que quedan en la región, continuó Milei dirigiéndose a Maduro, Ortega y otros tiranos que estaban viendo, su tiempo se acabó. La nueva generación de líderes no les va a tener miedo. Se acercó más a las cámaras. Los vamos a confrontar, los vamos a exponer, los vamos a aislar hasta que devuelvan la libertad a sus pueblos. Deja tu comentario sobre cuál fue el momento más devastador de esta confrontación y suscríbete para ver más lecciones de liderazgo que exponen la verdad sobre las dictaduras. Lo que siguió después del evento hizo historia. Almohadilla Milei vs Castro se convirtió en trending topic mundial durante una semana, con más de 500 millones de visualizaciones. La comunidad cubana en el exilio organizó manifestaciones espontáneas en Miami, Madrid y otras ciudades, coreando "Gracias, Milei", y "Por fin alguien dijo la verdad". Abuelas cubanas que habían vivido la revolución lloraban viendo los clips. En 65 años, nadie había defendido así a Cuba. Pero lo más extraordinario fue la reacción inmediata en el propio centro de convenciones. Diplomáticos de países tradicionalmente neutrales comenzaron a acercarse a Milei para felicitarlo en privado. El embajador de Canadá le murmuró al oído: "Presidente, usted acaba de decir lo que todos pensamos pero nunca nos atrevimos a expresar". El representante de Suecia fue más directo: "Mi país lleva décadas fingiendo que Cuba es un aliado respetable. Usted nos devolvió la dignidad moral". Incluso el embajador de México, país tradicionalmente protector de Cuba, se acercó con lágrimas en los ojos: "Mi abuelo fue exiliado de Cuba en 1961. Gracias por vengar su memoria". La transformación era palpable. En cuestión de minutos, el consenso diplomático de décadas había cambiado. Ya no era políticamente correcto fingir respeto por el régimen castrista. Mientras tanto, en La Habana, algo sin precedentes estaba sucediendo. A pesar del apagón informativo total, las ondas de radio clandestinas comenzaron a transmitir fragmentos del debate. Un locutor anónimo de Radio Martí Libre reportaba: "Compañeros cubanos, por primera vez en 65 años, alguien defendió nuestra dignidad ante el mundo. Milei dijo lo que nosotros no podemos decir.
La respuesta del régimen fue histérica. Miguel Díaz-Canel, el títere que Castro había dejado como presidente nominal, convocó una rueda de prensa de emergencia a las 2 de la madrugada. El gobierno revolucionario repudia los ataques fascistas del presidente argentino, balbuceó nervioso. Milei es un agente del imperialismo que busca desestabilizar nuestra revolución. Pero las palabras sonaban huecas. Incluso los periodistas oficialistas cubanos parecían incómodos repitiendo la propaganda habitual después de haber visto la devastación argumentativa que Milei había causado. Un periodista de Granma, el periódico oficial, filtró después: nos ordenaron escribir contra Milei, pero, ¿cómo rebates números reales? ¿Cómo defiendes 900 millones de dólares robados? En Miami, la reacción fue apoteósica. La comunidad cubano-americana, acostumbrada a décadas de abandono diplomático, había encontrado finalmente un campeón en la figura más inesperada. María González, de 78 años, exiliada desde 1962, declaró entre lágrimas: salí de Cuba con 16 años. Mis padres murieron esperando ver a alguien confrontar así a los Castro. Milei les dio justicia póstuma. El alcalde de Miami emitió una declaración histórica: la ciudad de Miami declara al presidente Javier Milei huésped de honor permanente por defender la verdad sobre Cuba cuando todos callaban. Pero la reacción más poderosa vino de donde menos se esperaba, de intelectuales de izquierda que habían justificado el castrismo durante décadas. El escritor español Juan Goytisolo Hijo, que había visitado Cuba 50 veces defendiendo la revolución, publicó una retractación devastadora en El País: Milei me abrió los ojos a mi propia ceguera ideológica. He sido cómplice intelectual de 65 años de tiranía. Universidades de América Latina comenzaron a cancelar cátedras de estudios cubanos, que básicamente eran propaganda disfrazada de academia. La Universidad de Buenos Aires, tradicionalmente peronista, anunció: crearemos la primera cátedra de estudios reales sobre Cuba, no propaganda revolucionaria. Pero tal vez el impacto más profundo se sintió en las nuevas generaciones de latinoamericanos que habían crecido con el mito revolucionario. Sofía Mendoza, estudiante de 20 años en Ciudad de México, se volvió viral con un vídeo: Milei me enseñó que ser de izquierda no significa defender dictaduras. Que la justicia social real es libertad, no esclavitud disfrazada. Su vídeo fue compartido 10 millones de veces en 48 horas, iniciando el movimiento Almohadilla Izquierda Libre en toda América Latina. Jóvenes de Chile, Colombia, Argentina y México comenzaron a organizarse bajo una nueva bandera: izquierda social pero económicamente libre, inspirados en el modelo nórdico que Milei había mencionado en debates anteriores. En Venezuela, la reacción fue inmediata y peligrosa. Nicolás Maduro, viendo el efecto devastador que las palabras de Milei habían tenido sobre Castro, prohibió cualquier mención del debate en medios oficiales. Pero la prohibición solo intensificó la curiosidad. Vídeos del enfrentamiento circularon por WhatsApp con la velocidad de un virus, acompañados del mensaje: esto es lo que necesita Venezuela. Un opositor venezolano exiliado en Colombia reportó: mis contactos en Caracas me dicen que por primera vez en años, la gente habla abiertamente en las calles. Milei rompió el miedo. Y en Nicaragua, Daniel Ortega, viendo lo que había pasado con Castro, canceló su participación en todas las cumbres internacionales futuras. Sus asesores filtraron: el comandante no quiere enfrentarse a Milei. Dice que es muy peligroso para la revolución. Mientras tanto, en Argentina, algo extraordinario estaba sucediendo. Los argentinos, acostumbrados a décadas de humillaciones diplomáticas, habían visto a su presidente no solo defender su país, sino liberar psicológicamente a todo un continente. Las calles de Buenos Aires se llenaron de banderas argentinas y cubanas entrelazadas. Manifestaciones espontáneas gritaban: Milei liberó Cuba, y Argentina campeona de la libertad. Un editorial histórico de Clarín resumía el sentimiento nacional: por primera vez en décadas, los argentinos podemos sentirnos orgullosos de nuestro liderazgo internacional. Milei nos devolvió el respeto mundial. Pero el impacto más profundo se sentía en las familias cubano-argentinas, que habían vivido décadas de silencio diplomático sobre la tragedia de su patria. Carlos Herrera, nacido en La Habana pero radicado en Buenos Aires desde 1980, declaró: mis hijos argentinos finalmente entienden por qué dejé Cuba. Milei explicó en 45 minutos lo que yo no pude explicar en 40 años. En las universidades argentinas, se crearon espontáneamente círculos de estudios sobre Cuba real,
donde estudiantes analizaban los datos que Milei había presentado. La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA reportó un aumento del 400% en las inscripciones para materias sobre sistemas económicos comparados. Los jóvenes quieren entender cómo es posible que un país tan rico como Cuba se haya convertido en el más pobre de América, explicó el decano. Pero tal vez la consecuencia más inesperada fue la reacción en Europa. Países como España, Francia e Italia, que habían mantenido relaciones diplomáticas normales con Cuba, comenzaron a reconsiderar sus posturas. El Parlamento Europeo convocó una sesión extraordinaria para debatir las revelaciones sobre el patrimonio de la élite comunista cubana. Un eurodiputado español declaró: "No podemos seguir fingiendo que Cuba es un socio respetable cuando sabemos que sus líderes roban al pueblo para vivir como millonarios". Y mientras en La Habana la represión se intensificaba para sofocar cualquier expresión de esperanza, en el resto del mundo libre las palabras de Milei seguían resonando como campanas de libertad. El periódico The Wall Street Journal tituló: "The Day Castro's Revolution Died", el día que murió la revolución de Castro. Le Figaro en Francia: "Milei enterré le mité castriste", Milei enterró el mito castrista. El Times de Londres: "Argentina's president delivers coup de grace to Cuban communism", el presidente argentino da el golpe de gracia al comunismo cubano. Pero tal vez la reacción más significativa vino del Vaticano. El Papa Francisco, tradicionalmente cauteloso en temas políticos, emitió una declaración que fue interpretada como apoyo indirect. En Cuba, esta declaración papal fue censurada completamente, pero llegó a través de Radio Vaticano y redes clandestinas. Un sacerdote cubano que logró filtrar información reportó: "Los fieles lloran en las misas. Sienten que por primera vez en 65 años, el mundo no los ha olvidado". Y Raúl Castro, encerrado en su palacio de $50 millones, veía las noticias internacionales con la amargura del hombre que había visto desmoronarse en una tarde el trabajo de toda su vida. Según médicos que lo atendían, había comenzado a mostrar signos de deterioro cognitivo acelerado. "Repite constantemente: nos destruyó", reportó una fuente médica anónima. En los días siguientes, algo sin precedentes comenzó a suceder en Cuba. A pesar de la represión brutal, aparecieron grafitis clandestinos en La Habana: "Milei tenía razón" y "Cuba libre 2025". Un disidente que logró contacto con el exterior reportó: "Por primera vez en décadas, la gente habla abiertamente en las calles". Milei rompió la barrera del miedo. Las colas para salir del país se triplicaron en cuestión de días. Pero también apareció algo nuevo: cubanos que decidían quedarse pero comenzar a resistir activamente. "Milei nos enseñó que no tenemos que avergonzarnos de querer libertad", declaró un joven habanero anónimo. "Ya no vamos a fingir que apoyamos esto". La revolución cubana, que había sobrevivido a la caída del muro de Berlín, al colapso de la Unión Soviética, a la muerte de Fidel, había sido destruida no por armas o embargos, sino por 45 minutos de verdad expuesta sin miedo. Y el arquitecto de esa destrucción era un economista argentino que había llegado a la política prometiendo decir siempre la verdad, sin importar las consecuencias diplomáticas. La historia recordaría este momento como el final del último experimento comunista en América Latina. Y todo había comenzado con un hombre que no tuvo miedo de llamar a las cosas por su nombre cuando el mundo entero fingía respeto por lo irrespetable. El mito revolucionario había muerto. Y con él, la última excusa para la tiranía en el continente americano. Cuba iba a ser libre. Y cuando llegara ese día, todos recordarían que había comenzado con las palabras de un presidente argentino que amó la libertad más que la diplomacia políticamente correcta. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.